Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta. La idea que tú tienes de ti mismo, la produces tú algunas veces, pero está claro que al principio somos ignorantes y la recibimos de fuera. ¿No crees que las fuerzas son iguales? Respuesta. Son la misma. Siempre es tu interior el que responde. Pregunta. Bueno, hay un factor que siempre es el yo, pero... Respuesta. Se trata de este precisamente. Este es el bueno. El hecho de que alguien te diga que eres maravillosa o el hecho de que tú imagines que eres maravillosa, si lo haces con sinceridad, producirá los mismos efectos interiores. Pregunta. ¿Tú crees? Respuesta. Literal. Sí, sí. Si te digo una verdad científica, se ha comprobado precisamente en la práctica de la terapia Gestalt que se pueden movilizar todas las energías a través de situaciones imaginadas. Pregunta. Pero como está más repetida la forma primera que la que me voy a provocar yo misma, pues quizá es cuestión de tiempo. Respuesta. Todo esto son objeciones que tú haces sin haber hecho la prueba. Pregunta. Claro, son dudas que... Respuesta. Yo te digo que se trata de momento de que vivas conscientemente una imaginación. No que digas, nada, esto es la realidad. No, puesto que tú ves que en ti hay esta demanda. Entonces es, por un lado, imaginación, porque es el deseo de que las cosas lleguen a ser así. Por otro lado, es una realidad, porque en ti hay esa fuerza, esa necesidad de llegar a vivir esa plenitud. Así pues, es jugar el juego conscientemente, abiertamente. Es como si dijéramos aceptar el yo ideal y vivirlo en presente, en lugar de estar viviéndolo siempre en futuro, un día llegaré. Es enfrentarse a él de un modo muy despierto. Y esto se puede hacer con todo lo que se desea, porque eso que explico del yo ideal es el mecanismo de todo deseo. El deseo siempre es algo que soy, pero que no reconozco serlo, y que lo traslado siempre a una forma en futuro, a un proyecto de futuro. Así pues, lo que es falso es la idea, y lo que es cierto es lo que espero vivir a través de aquel deseo. Lo que espero vivir surge de dentro. Ahora bien, la forma particular que adopta el deseo, esta puede ser descabellada, puede ser irrealizable, es decir, que hay una verdad y una mentira. Y por eso yo, si imagino que aquello se realiza, solo imaginarlo, pero con sinceridad, actualizo lo que espero sentir, y cuando ya lo he actualizado, la idea es totalmente secundaria. La idea es simplemente un punto de partida, una hipótesis de trabajo para movilizar y sentir realmente esa plenitud o alegría o libertad o lo que sea. Y una vez que ya lo estoy viviendo, he de darme cuenta, mira, ahora estoy viviendo eso, por lo tanto eso está allí. Es aceptar lo que se está viviendo en primera persona y decir, esto que vivo es independiente de todo, está en mí, y obligarte a expresarlo, hacerlo encarnar a través del yo experiencia, en el modo de andar, en el modo de hablar. No hablando a nadie de esto, sino haciendo la vida corriente, pero desde esa alegría, desde esa plenitud, desde esa perspectiva de visión clara. Y entonces lo que voy expresando es lo que queda. Pregunta. ¿Cómo se hace cuando uno no quiere nada concreto, ni siquiera que te admiren? ¿Cómo concretas eso? Respuesta. Entonces no hay problema. No hace falta que concretes. No hagas este ejercicio. Este ejercicio es para quien sí está sintiendo de una manera muy clara, muy viva, una imagen ideal de sí mismo. Cuando esta imagen ideal no está muy clara,
entonces no tiene sentido pretender hacerlo. No te preocupes, que ya tendrás otras cosas que hacer. Pregunta. Yo tengo claro que no quiero eso, ni que me quieran un montón, ni todas esas cosas. Respuesta. Ahí está el problema de sinceridad. Ver si uno realmente desea algo o no. Y en la medida que uno vea claro que sí desea, puede hacer este ejercicio tal como lo explico. Es un modo de realizar subjetivamente lo que uno está proyectando como deseo interior. Pregunta, pero entonces, ¿cómo haces esa tercera fase? Respuesta, se trata de dramatizar, visualizar lo que acabo de explicar. Visualizar como si realmente estuvieras viendo la situación, con palabras, de un modo muy sincero, hasta que llegues a vivir todo lo que se corresponde a eso, y entonces soltar la idea y quedarte con tu vivencia. Pregunta, ¿a vivirlo en la vida exterior? Respuesta, primero vivirlo dentro, que es el ejercicio. Luego, manteniendo esto, darle expresión en la vida corriente. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo que se vive y lo que sale de algo ilusorio? ¿Qué son estos estados que luego se van? ¿Qué diferencia hay entre ese estado que se vive por un estímulo exterior y esto que tú estás diciendo? ¿Esto es del fondo? Respuesta, los estados son siempre la expresión subjetiva de las ideas que aceptas. Y porque tus ideas cambian, por eso los estados cambian. El día en que llegues a vivirte a ti detrás de tus ideas, te vivirás detrás de tus estados. Pregunta, pero ¿me has entendido lo que te he querido decir? Respuesta, es que si no se os contesta palabra por palabra a lo que decís, parece que no se os entiende. Yo te digo, todo estado es el reflejo subjetivo de una creencia, de una idea. Lo que pasa es que tú te fijas solo en el carácter relativo de esta vivencia, pero es que te estoy diciendo que eso es la contraparte del carácter relativo de tu creencia, y que tan relativa es una cosa como la otra. Ahora bien, aunque sea relativo, actualiza algo, lo actualiza en el yo experiencia. En la medida en que tú no solamente lo sientes, sino que lo expresas, lo haces pasar por tu cuerpo, por tu afectividad y por tu mente. Y eso que expresas es lo que queda, porque es un desarrollo real. En cambio, el estado como tal desaparece como desaparece la idea como tal. Entonces, esto es lo que queda, que es lo que he explicado. Pero esto a la vez te va dando otra cosa, te va dando la comprensión de que no es el exterior quien te da los estados. Y entonces llega un momento que buscas la fuente de todos los estados porque estás constatando que salen de ti. Que es suficiente imaginar algo con claridad para que surja. Y entonces ves que es un depósito que hay dentro y que surge en la medida que se corresponde a una idea aceptada. Pero claro, por lo mismo que surge como reflejo de la idea aceptada, también se va con la idea aceptada y por eso hay que, por un lado, expresarlo y eso es lo que desarrolla. Y por otro lado, nos facilita el ir a buscar la fuente de ese estado y otro estado, como hay que buscar la fuente de esta idea y de otras ideas. Por el momento ya es un trabajo útil lo que estoy explicando, porque hace cesar la tensión que hay de mis deseos no satisfechos, y cuando uno hace esto vive una plenitud en presente que le da una disponibilidad para ver, para descubrir, para actuar. En cambio, si yo estoy empujando por dentro, por mis carencias o por mis miedos y por lo tanto por mis deseos, esta tensión interior me está impidiendo ser, ver y hacer. Pregunta, por ejemplo, eso que has dicho de imaginar que lo que deseo se realiza. Entonces yo me imagino y muy bien, un día lo llevo a la práctica en la vida real. Respuesta, yo no he dicho que hagáis eso. Pregunta, bueno,
Has dicho que primero estando solo imaginar que eso que he de ser se realiza. Entonces llega un día que lo voy a llevar a la práctica, pues... Respuesta: no. Yo os explico cómo hacer un ejercicio y os agradecería mucho que os limitarais estrictamente a registrarlo tal como os lo explico y no como una idea general, porque yo os puedo garantizar los resultados de lo que explico, pero en cambio no puedo garantizar lo que hagáis que sea distinto a eso. Pregunta: entonces, ¿tienes que limitarte y no llevarlo a la práctica? Respuesta: es que llevarlo a la práctica es independiente y depende de ti, pero no tiene nada que ver con lo que yo he dicho ahora. He dicho que lo que hay que hacer es vivir en la vida real ese estado que has conseguido. Pregunta: ¿no puede haber el peligro de engordar más la personalidad, o sea, de ir más de listo o más de guapo? Respuesta: el ir creciendo el personaje, el ir engordando el personaje, el yo ideal, siempre se hace en función de la insatisfacción que uno tiene. No se hace en función de la satisfacción, sino de la insatisfacción. Entonces, en la medida que hay insatisfacción y a la vez hay discernimiento, se ve que lo que yo soy capaz de vivir surge de mí, y esto es independiente de toda idea de mí. Por eso he explicado tal como debe hacerse: por un lado evocar, por otro lado darme cuenta de que la idea era simplemente un soporte, erróneo como idea, pero útil, en el sentido de que es capaz de movilizar algo. Hay que hacerlo como ejercicio y como ejercicio muy consciente, muy deliberado. Y entonces veréis que os hace crecer si lo hacéis bien. No realiza nada de por sí, pero quita un obstáculo para poder ver, descubrir y crecer de veras. Y además es muy satisfactorio, de momento.